Indica que el plan contra nuestro personal de la embajada es por Pablo Escobar e implica un intento de asesinar o secuestrar a personas de la embajada. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo nuestro top 10 archivos desclasificados que nos llevan de vuelta a los años en los que Pablo Escobar extendía su imperio criminal por Colombia y por el mundo. Aunque su historia ha sido contada en series, libros e investigaciones, documentos recientemente desclasificados por la CIA, la DEA y el FBI revelan nuevos detalles sobre aquella era marcada por el narcotráfico, la corrupción y el terror. Compras controladas de coca. El FBI implementó una estrategia clave para acercarse al entorno de Pablo Escobar, las compras controladas de cocaína. Aunque sabían que esto no los llevaría directamente hasta el capo, sí permitía medir la capacidad operativa del cártel y conectar a los distribuidores colombianos con contactos en la sede de Florida. Cuando la cocaína fue popular en el sur de Florida, la ciudad se transformó de un lugar tranquilo y turístico a la capital de la cocaína en Estados Unidos. Esta maniobra buscaba generar nuevas evidencias y fortalecer la investigación por conspiración de narcóticos que ya se llevaba a Newark. Una jugada táctica para destapar la red desde adentro. Pero durante los años que le tomó a la DEA desmantelar las operaciones de tráfico de drogas en Colombia, Pablo Escobar se convertía en el rey de la cocaína, pasando la mayor parte de una década atrincherándose. ¿Cómo operaba el cártel de Medellín en Colombia? Los archivos desclasificados del FBI revelan detalles sobre el funcionamiento del cártel de Medellín. Uno de los informes señala ofrecimientos del cártel de Cali para neutralizar a Escobar por $3 millones. Un paramilitar del movimiento de autodefensas campesinas que opera en la zona del Magdalena Medio, que en otro tiempo se asoció con Pablo Escobar, ahora lo ve como una amenaza. Le ha proporcionado información al cártel de Cali y se ofreció a capturar o eliminar a Escobar. Otro documento describe cómo el cártel operaba como una verdadera corporación, con representantes que viajaban a Estados Unidos por periodos determinados para establecer casas seguras, vehículos y personal de confianza. Y como si fuera poco, se descubrieron planes directos de Escobar para atacar a ciudadanos estadounidenses en Bogotá como represalia por la presión internacional. Un rompecabezas criminal donde cada pieza tenía su propósito. Indica que el plan contra nuestro personal de la embajada es por Pablo Escobar e implica un intento de asesinar o secuestrar a personas de la embajada. La justificación prevista es una represalia por los recientes esfuerzos de la aplicación de la ley contra los carteles. Lavado de dinero. Casi todas las agencias federales para controlar lo que ocurría. Su misión, identificar y desmontar el conducto de miles de millones de dólares pertenecientes al narcotraficante, llegar a su fuente y cortar su cabeza. Durante su breve paso por la política, Pablo Escobar ya era señalado por el FBI como el cerebro detrás de una red internacional de lavado de dinero. Documentos desclasificados revelan que se vinculaba con un plan para mover millones de dólares desde Estados Unidos y Sudamérica hacia bancos extranjeros, usando negocios fachada como lavanderías y lavaderos de autos. Apodado el zar de la cocaína billonario, Escobar se convirtió en una prioridad absoluta para el FBI, que buscaba su extradición a toda costa. Aunque no lograron capturarlo, la operación que lo tenía como objetivo terminó con más de 200 detenidos y miles de kilos de droga incautados. Una victoria parcial en una guerra mucho más grande. En el corto tiempo que ha estado en operación, la Fuerza Operativa en el sur de Florida ha incrementado los arrestos relacionados con las drogas en un 27% y ha confiscado más de $300 millones provenientes de las drogas ilegales. Una carnada para sacarlo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa Vázquez construyeron en las tierras escondidas de los llanos orientales de Colombia el laboratorio de cocaína más grande del continente y le pusieron por nombre Tranquilandia. En 1985, las agencias de inteligencia de Estados Unidos intentaron una jugada arriesgada: atraer a Pablo Escobar fuera de Colombia con una propuesta tentadora.
Según archivos desclasificados, un agente fue enviado desde Filadelfia para ofrecerle personalmente la idea de montar un laboratorio de cocaína en República Dominicana. El plan era sacarlo de su territorio para facilitar su captura, aunque los documentos no revelan si la estrategia llegó a avanzar. Lo que sí queda claro es que para el FBI cualquier oportunidad de atraparlo fuera de Colombia valía la pena intentar. Crisis por amenazas a agentes de la DEA. En 1992, los documentos revelan que la misión de la DEA en Bogotá atravesaba una crisis. Sus propios agentes podrían estar en peligro por sus conexiones con Ariel Otero, un ex militar vinculado a paramilitares que colaboraba con el cártel de Medellín. Sin embargo, cuando la guerra entre Pablo Escobar y el Estado colombiano llegó a su apogeo, Otero y Pérez decidieron aliarse con las Fuerzas Armadas para combatir al capo del cartel de Medellín. Otero, pieza clave en los esfuerzos por capturar a Escobar, fue asesinado brutalmente y su muerte encendió las alarmas dentro de la agencia antidrogas. Con un cartón en el pecho que decía: Ariel Otero, por traidor, ladrón y asesino. Si bien en un principio se culpó a Pablo Escobar de su muerte, con el tiempo hizo carrera la versión y varios jefes paramilitares le han corroborado de que fue dado de baja en Cali por las mismas autodefensas. Operación Piscis. Lo que comenzó como una simple investigación llamada Pablo Escobar, tema de estupefacientes, se transformó en la ambiciosa Operación Piscis. Con agentes encubiertos, escuchas telefónicas y planes de infiltración, el FBI buscaba conocer a fondo los movimientos del capo colombiano, a quien ya describían como el narcotraficante más importante del mundo. Aunque muchos detalles siguen clasificados, los documentos revelan que Escobar no solo era un poderoso criminal, sino también una figura política en ascenso. Él diseñó volantes y tarjetas informativas que resaltado decía los extraditables. Debajo de eso estaban sus frases. Es mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. En Colombia ya era vinculado con el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, mientras que en Estados Unidos su nombre figuraba entre los grandes objetivos de las agencias de inteligencia. ¿Usted qué es lo que está proponiendo, Pablo? Vamos a crear una organización que se encargue de los secuestradores de frente y sin agüero. El MAS, Muerte a Secuestradores. Escobar, preocupado por dinero en Estados Unidos. Miami era el lugar perfecto para Pablo y su organización, porque allí se hacían los de la vista gorda. Este era un lugar perfecto para llevar a cabo negocios ilícitos usando dinero ilícito. Pero Pablo trajo más que cocaína a las ciudades de Estados Unidos. Según documentos desclasificados, una de las mayores preocupaciones de Pablo Escobar era el dinero que tenía oculto en Estados Unidos. Su ansiedad por sacar esos fondos llamó la atención del FBI, que ya había infiltrado su red y aprovechó la situación para planear una operación encubierta. Para entender lo poderoso que era, hay que saber que en los años 80 y principios de los 90, su cártel de la droga monopolizaba el comercio de cocaína en Estados Unidos. Su cártel era responsable del 80% del mercado de la cocaína en todo el mundo. La idea era tentarlo con un esquema financiero que lo ayudara a mover grandes sumas fuera del país, usando instrumentos bancarios que lo vincularan directamente a delitos federales. Así el capo del cártel de Medellín no solo quedaba al descubierto, sino también más cerca de ser procesado por la justicia estadounidense. Condiciones de Escobar para entregarse a la ley. En sus últimos meses, Escobar intentó negociar su entrega, pero solo si se garantizaba la seguridad de su familia, marcada por el recuerdo del atentado al edificio Mónaco. Señor, Según archivos británicos, el fiscal general de Colombia pidió en secreto que 14 familiares del capo fueran acogidos por el Reino Unido, pero la respuesta fue un tajante no. Las autoridades británicas rechazaron el asilo, señalando que la familia vivía de las ganancias del narcotráfico y que su presencia podría trasladar la violencia colombiana a suelo europeo. El rechazo fue contundente. Su esposa e hijos, tras llegar a Alemania, regresaron a Bogotá. Sin esa garantía y con su círculo cada vez más cerrado, Escobar fue abatido el 2 de diciembre de 1993 tras una llamada desde el Hotel Tequendama, donde se alojaba su familia,
familia recién deportada. Anote, las posibilidades de una entrega negociada con el gobierno nacional son La CIA sabía de alianzas entre el ejército y paramilitares. En esta revelación de los archivos de la CIA se confirma lo que por años fue un rumor. Miembros del ejército colombiano habrían colaborado con paramilitares y narcotraficantes en una ola de asesinatos selectivos en Medellín y Urabá. Firmaban las FARC y hablaban en contra del EPL. Entonces, parecería, y eso era lo que decía el ejército, que las FARC habían matado a esas personas que eran miembros del EPL. El informe apunta al Comando de Inteligencia Militar B2 como pieza clave en las operaciones con apoyo o al menos conocimiento de altos mandos. Incluso se señala por nombre al jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada, Plinio Correa. Las masacres de Honduras y La Negra serían el resultado de esta oscura alianza. Lo más impactante, mientras algunos paramilitares y políticos locales terminaron tras las rejas, los señalados del ejército y del cártel de Medellín nunca fueron tocados por la justicia. Estas masacres son emblemáticas y ejemplifican la forma en la que actores del Estado, privados e ilegales, planificarían y ejecutarían acciones similares en los años venideros. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Ventana de oportunidad tras muerte de Lara Bonilla. La muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Hasta entonces el interés de Estados Unidos era más diplomático que operativo, pero todo cambió cuando Bonilla denunció públicamente a Pablo Escobar como narcotraficante, dejándolo sin la inmunidad parlamentaria que lo protegía. Cuando el ministro Rodrigo Lara da el primer gran debate político contra el narcotráfico, abre las puertas para que el país no transite a un estado fallido que nos quería conducir Pablo Escobar. Este acto le costó la vida, pero abrió una ventana de oportunidad para la presión internacional. Según archivos desclasificados tras el asesinato, el gobierno de Betancourt decretó el estado de sitio y firmó la ley de extradición. Desde Washington, la orden era clara: golpear mientras el hierro está caliente. Así comenzó una etapa de colaboración más agresiva entre ambos países, con promesas de helicópteros, agentes y extradiciones inmediatas. Da una idea de la dimensión del problema del narcotráfico en el país. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Crees que aún hay verdades ocultas sobre la historia de Escobar? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.